Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día o noche, donde ustedes se encuentren. Soy Gaby Bravo de ANE, Ciudad de México, y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se están conectando a esta transmisión en vivo, así también como a nuestros amigos de la estación Caminando con María Radio que se enlazan. Pues miren, el día de hoy vamos a hablar sobre un santo muy especial que se conoce como el Santo de los Milagros. Es muy amigo de Jesús y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo realiza muchos milagros a través de este gran santo, que me refiero a San Antonio de Padua. Así que quédate, te voy a platicar más de él y dale like a este programa, compártelo para que podamos llegar a más personas, a más hogares. Siempre decimos alguna palabrita que inspirados por el Espíritu Santo toca corazones y puede hacer cambios muy hermosos en nuestros corazones. Así que para continuar, vamos a ponernos en presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites estar y vivir en tu santo nombre. Te pedimos que derrames tus bendiciones en este programa, en todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Tú conoces nuestras alegrías, nuestras tristezas. Te pedimos que por intercesión de San Antonio des mucha paz a nuestros corazones, reconciliación en nuestras familias, bendiciones en nuestros trabajos y aquello que nos lastima, Señor, lo ponemos en tus benditas manos, invocando tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, con Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pues hermanos, el día de hoy nos encontramos también de fiesta y de manteles blancos y largos dentro de la Iglesia Católica. Hoy, 13 de junio, celebramos a un santo muy particular, muy querido dentro de la Iglesia Católica porque es muy venerado porque realiza muchos milagros. Nuestro Señor Jesucristo, a través de este gran santo, y que es San Antonio de Padua. Y además el día de hoy, de manera muy particular, tenemos aquí unas reliquias de la familia franciscana. Lo voy a acercar. Y es de la familia franciscana porque tengo la bendición de tener 3 reliquias de segundo grado que fueron parte de los hábitos de estos 3 santos franciscanos. Entre ellos, por supuesto, San Francisco de Asís, el Padre Pío y hoy, muy especialmente, que estamos celebrando a San Antonio de Padua, 3 reliquias, y además la de San Antonio, quiero decirles que está tocada en, en la tumba del santo, pero además donde se encuentra su lengua incorrupta. Nuestro Señor Jesucristo ha permitido un cuerpo incorrupto también a través de este gran santo y su lengua incorrupta, señal de que fue un gran predicador. Hablaba con la verdad y permitía que el Espíritu Santo hablara por él.
por eso tocaba tantos corazones y por eso se daban tantas conversiones. Por eso San Antonio de Padua es muy importante dentro de la Iglesia Católica. Además, también tengo esta pequeña imagen de San Antonio con el niño y la Biblia, porque nos dice que amaba tanto San Antonio a nuestro Señor Jesucristo en la imagen de Dios niño, que él se le aparecía constantemente. Se sentaba sobre las escrituras y le explicaba a San Antonio la palabra de Dios, la revelación. Imagínate tener por maestro nada más ni nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, el Dios niño. Por eso en muchas imágenes en las diferentes parroquias y capillas vamos a encontrar a San Antonio con el niño Jesús en brazos y con una Biblia, porque él explicaba las escrituras. Así que vamos a ver, ¿quién era San Antonio de Padua? Nos dice que San Antonio de Padua es uno de los santos más reconocidos y queridos en la Iglesia Católica, por lo que se le conoce como el santo de todo el mundo. Por eso lo encontramos en muchas parroquias, en muchas capillas. Muchas parroquias llevan su nombre. Hoy saludamos con mucho afecto a todos aquellos que llevan además el nombre de Antonio. Yo tengo un hermano, Toño, mi hermano, el segundo, que le mando también un fuerte abrazo. Y que también hay muchas iglesias que llevan el nombre de Antonio, dedicadas a San Antonio de Padua. Y bueno, él es muy socorrido para pedir favores. Sus milagros se cuentan por centenares, tanto así que después de su muerte se recopilaron más de 53 milagros auténticos, que fueron más bien elegidos, 53 porque había cantidad, pero de esos 53 se utilizaron y se propusieron como milagros auténticos para la canonización de San Antonio, la cual tuvo lugar un año después de su muerte, fíjense. Fue un lapso corto para canonizar a una persona porque conocían a Antonio, conocían esa vida de santidad, lo veían como un varón santo que predicaba, que convertía los corazones, que veían en esa lengua de San Antonio una lengua de fuego para poder trastocar esos corazones y hacer grandes cambios en las personas, grandes conversiones. Así que por eso este santo tan conocido y tan querido. Y San Antonio nació en Lisboa, Portugal, alrededor del año 1195. Su padre fue Martín de Alfonso y su madre María Taberia. Provenían de familias nobles y muy acomodadas. Se dice que San Antonio era un hombre muy atractivo, además hijo de personas con mucho renombre y con mucho dinero. A él lo bautizaron con el nombre de Fernando Martínez de Bulingui. Estudió en la Catedral de Lisboa, aprendiendo en latín todos los conocimientos que obtuvo sobre gramática, dialéctica, retórica, geometría, aritmética, música, astrología y ciencias naturales. La juventud y el intelecto, la convicción moral y la posición social de Fernando le prometían una cosecha de triunfos profesionales y sentimentales. Pero justamente cuando se le ofrecían todos estos atractivos mundanos en bandeja de plata, siendo hijo de una de las principales familias de Lisboa, sintió en su interior ese llamado de nuestro Señor Jesucristo para entregarse más a una vida plena y generosa en Dios. Esa llamada cuando el Señor toca la puerta y está llamando para que podamos acudir a esa llamada, y además a Él lo tenía para una llamada muy alta. Aquí es que Él dijo sí. Así que se matriculó en el monasterio agustiniano de San Vicente de Fora, a las afueras de Lisboa, pero pronto pediría el traslado del prestigioso monasterio de Santa Cruz de Coimbra para enriquecerse con la cultura teológica y la filosofía de aquella época. Así que después se va para allá. Y esta imagen que les tengo aquí, que les estoy presentando, es una de las imágenes más populares que representa San Antonio de Padua, por aquellos rasgos de ser un joven religioso,
con el niño Jesús en sus brazos y una azucena en la mano. La azucena recuerda su limpieza de mente y corazón y el camino luminoso de vida que él llevaba y que se lo daba a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, de la comunión frecuente. La juventud se relaciona con el personaje ideal, puro, bueno y acogedor de todos. Ese sayal franciscano tan conocido, color pardo, color café, oscuro, recuerda su vida pobre y su pertenencia a la orden franciscana. Así que Fernando, en 1219, hospedó a 5 hermanos franciscanos que pasaron por Coimbra. Estos se dirigían a África a hacer labores misioneras. Fernando los acogió y de el inicio se sintió impactado por los ejemplos de humildad, de abnegación y de pobreza de aquellos franciscanos. Antonio, como nuevo clérigo, esperaba radicarse definitivamente en algún monasterio de aquella ciudad, pero lamentablemente también por aquellos tiempos el ambiente de comunidad se vio perturbado por los enfrentamientos entre el rey de Portugal y el Papa, llegando a formarse bandas de apoyo a ambas partes. El rey de Portugal fue apoyado por el prior del convento de Santa Cruz, quien fue excomulgado por el Papa Inocencio III, ya que el rey había cometido ciertos desmanes contra la iglesia, así que San Antonio sufría mucho al estar viendo tan dividida toda la iglesia por cuestiones del rey, por cuestiones del Santo Padre, y entonces saca al obispo de Coimbra, hacen cambios y él lo único que hacía era orar, sufrir en silencio y pedir a nuestro Señor la paz hacia la Iglesia Católica, la paz en Portugal. Ese mismo año, en 1220, nos dice que 5 sacerdotes franciscanos llegaron a Lisboa y Fernando les dio hospedaje. Él quedó muy impresionado de la vida franciscana de aquellas personas, de aquellos frailes que llegaron, por tener una vida de oración, una vida en común, en fraternidad entre ellos 5, vivían alegremente. Él veía esa luz en sus ojos, esa alegría, esa entrega por el Señor, verdaderamente el trabajo que hacían por él. Y además estaban muy felices porque se iban a ir a África. Y entre ellos mismos decían, total, si nos matan por allá por todas las cuestiones que había, pues seguramente seremos mártires y nos iremos directamente al cielo. Fueron palabras que se le quedaron en lo profundo del corazón de San Antonio. Así que él solicitó permiso a su orden original, que eran los agustinos, para poder integrarse a la familia franciscana. Cuando entra a ser parte de esta familia franciscana, Fernando toma el nombre de Antonio y poco después se embarca hacia Marruecos, pero llegando a su destino cae terriblemente enfermo por la malaria que fue contagiado y entonces lo regresan. Y ese regreso para Antonio, él pensaba una señal clara de que Dios no lo quería en África. Así que en el trayecto de regreso a su tierra natal, una recia tormenta hace que el barco se desvíe, llegando a lo que se conoce como Padua. Por eso es que se encuentra en Padua. Cuando llega a Padua, bueno, los franciscanos lo toman y ahí empieza, ahí permanece Antonio por algún tiempo mientras es recuperado por su salud. Y habiendo escuchado que en ese tiempo se iba a realizar un encuentro con todos los franciscanos de aquel tiempo, el 30 de mayo estaban invitando a todos los franciscanos para asistir como gran familia franciscana a participar desde Mesina para poder ir a Asís, donde se iban a reunir con San Francisco, justamente en la fiesta de Pentecostés en el año de 1221, que a la posteridad se le llama capítulo de las esteras,
por haber reunido tantos franciscanos en aquel momento. Se dice que fueron más de 3,000 franciscanos los que estuvieron reunidos. Así que San Francisco pudo ver ahí por primera vez y escuchar y admirar a Francisco. Lamentablemente se dice que San Antonio no hablaba bien el italiano, apenas como que lo balbuceaba. Así que pensaban que muy poco podía hacer en la orden, porque bueno, nadie lo reclamaba ahí. Así que él pidió a Fray Graciano de la provincia de Lombardía que se lo llevara consigo y le consiguiera un lugar donde pudiera vivir en soledad y en penitencia para poder introducirse más profundamente en el espíritu, la disciplina y la vida franciscana. No dijo una sola palabra acerca de sus estudios. No dijo una sola palabra acerca de sus estudios. Recordemos que San Francisco había sido una persona muy estudiada. Él conocía de muchísima ciencia, así que él pidió que se fuera con el padre Graciano. Entonces no hizo ningún comentario de toda la preparación que él llevaba. Y mientras Antonio vivía retirado en Monte Paolo, sucedió que un día cierto número de frailes franciscanos y dominicos fueron enviados junto a Fortil para su ordenación. Antonio se encontraba presente, pero simplemente como acompañante del provincial. Y cuando fue la hora de la ordenación, descubrieron que no había ningún predicador designado. Así que el superior primero preguntó a los dominicos si entre ellos había alguien que pudiera predicar. Había alguien que pudiera dirigir unas palabras a los hermanos reunidos. Pero todos declinaron indicando que ninguno estaba preparado. En la emergencia le pidieron a Antonio, de quien creían que solo era capaz de leer el misal y en breve el breviario, le ordenaron hablar lo que el Espíritu de Dios pudiera poner en su boca. Así que Antonio accedió por obediencia, hablando en principio tímida y lentamente, pero pronto, exaltado con el fervor, empezó a explicar el sentido más profundo de las Sagradas Escrituras, con tanta erudición y sublime doctrina que todos los presentes quedaron atónicos. Fíjate, cómo la predicación de ese fraile, cuando es entregado al Espíritu Santo y permite que Él hable por su boca, el Espíritu Santo hace 1000 cosas, toca los corazones y por eso la fuerza de los predicadores cuando están entregados en el amor de Dios, tienen una fuerza que toca los corazones, que convierte a los pecadores. Dentro de su oración al Señor lo tiene muy presente por todo lo que este santo vivía, de su oración tan profunda, del amor tan grande a la Santísima Virgen María, en las confesiones, cuando él les daba la dirección espiritual. Así que incluso el mismo San Francisco, poco tiempo después de ser informado de este acontecimiento, le escribe a Antonio para que él empezara a enseñar teología a los hermanos. A partir de ese momento empieza una carrera pública de San Antonio, porque ya se da a conocer de tal manera por sus predicaciones. Y bueno, como orador, más que como maestro, Antonio cosechó sus máximos frutos, poseía en alto grado las cualidades que caracterizan al predicador de fuente, con una voz clara, una fuerte y talante e potente voz, una memoria prodigiosa y un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Empieza a hacer muchos milagros con un celo apostólico, porque realmente se daba cuenta que el que realmente lo hace es nuestro Señor Jesucristo. Así que él siempre en esa humildad, en esa sencillez,
atendiendo a la gente, acudiendo a sus auxilios, predicándoles y dando ejemplo de vida, empezó a conquistar a grandes multitudes y el fruto de sus sermones entonces fue tan admirable como su misma elocuencia. San Antonio fue el primer maestro de teología en la orden franciscana y su primer gran escritor y doctor. ¿Por qué? Porque lo que predicaba lo vivía. Y la gente lo vemos, la gente lo observamos. Cuando tenemos cerca a un sacerdote entregado, lleno de Dios, pues también nosotros lo notamos, ¿no? Lo notamos en su trato, en su carácter, en sus homilías, en las confesiones, en la dirección espiritual. Así que hermanos, una vez más les pedimos oración por sus sacerdotes, por sus párrocos, por el Santo Padre, por nuestros obispos, para que verdaderamente tengan esa vida de entrega, de celo apostólico. Y qué mejor que nuestra oración por ellos, una oración sencilla, humilde y de corazón, elevada al Padre, para que Él, viendo la recta intención de nuestros corazones hacia los sacerdotes, los hijos muy amados de nuestro Señor, los hijos muy amados de la Santísima Virgen María, imagínate cuántas cosas podemos hacer a través de la oración. Así que dentro de su biografía de San Antonio, cuenta que en una ocasión se encuentra con un cortejo fúnebre que llevaba el ataúd de un hombre. Ahora sí me ponen la que sigue. Y dentro de estas imágenes que les presento aquí, dice que él se encuentra con este cortejo fúnebre que llevaba a un hombre muy rico y muy conocido por muchos en aquella ciudad, por lo cual había congregado mucha gente. Y entonces Antonio, al ver el cuerpo, él dice, ese cuerpo no tiene corazón. Iba en el ataúd. Y entonces la gente se sorprende. Así que San Antonio se acerca y escabulle dentro del cuerpo y se dan cuenta que efectivamente no tenía corazón. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Por eso son los milagros. Aquellas cosas que están fuera de lo que la ciencia pueda explicar. Así que al darse cuenta que no tienen corazón, buscan en todos esos lugares donde a veces está el corazón y por eso dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En dónde está tu corazón, hermano? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde y a dónde lo pones? Esto es un mensaje importante y una predicación que en ese día nos dice el biógrafo de San Antonio que dio una predicación tan hermosa acerca del corazón, del amor, que verdaderamente donde está nuestro corazón, ahí está ese tesoro, ¿no? Y que ese día, al escuchar a Antonio, evidentemente hicieron muchas conversiones. Y justamente por eso, San Antonio prontamente se caracterizó por el don de la palabra. Su incansable predicación en Francia e Italia atraían a multitudes y la tradición menciona que hasta los peces le escuchaban. Y aquí les presento otra imagen donde está San Antonio predicando. Muchas veces hacemos oídos sordos a las predicaciones de los sacerdotes. Y en ese lugar donde San Antonio se dedicó a predicar, pues también por la envidia, los celos de muchos, dice que no escuchaban. Así que se volteó y empezó a predicarles a los peces. Y los peces sacaban la cabeza y la asentaban cuando cada vez que San Antonio realizaba esas predicaciones. Entonces también por eso se le conoce como ese milagro de los peces, porque hasta los peces escuchaban. Así que San Antonio tuvo cargos de relevancia dentro de la orden y su predicación, que era escuchada como un oráculo, también era envidiado evidentemente dentro de la comunidad social donde él se estaba desempeñando. Y no obstante, dice que no le faltaron los desprecios por parte de los herejes para vencer aquella testarudez de aquellos hombres que él veía con gran preocupación de que estaban equivocados y de que sus almas podrían perderse si ellos morían.
Y dentro de este celo hay un famoso milagro de la mula que seguramente muchos de ustedes han escuchado, con la finalidad de que ninguna alma se perdiera, porque él tenía claro que todos somos hijos de Dios, por eso era santo. San Antonio sabe que todos somos hijos de Dios. Y el que te cae mal también es hijo de Dios. Y aquel que te cae así como que dicen en la punta del dedo gordo del pie, también es hijo de Dios, como tú eres hijo de Dios. Así que a él le dolemos todos. Y San Antonio, justamente con ese amor que le caracterizaba hacia todos, él hace un acuerdo con aquel hereje y le dice que le dice que nuestro Señor Jesucristo está verdaderamente presente en la Sagrada Hostia. Y el hereje decía que no, así que entonces en ese trato, el hereje dice que iba a poner a su mula encerrada, apartada en un establo durante 3 días sin darle de comer. Después la llevaría a la plaza ante la gente para ponerla delante de una paca de alimento. Al mismo tiempo, Antonio debería de poner la hostia ante la mula y que si el animal se arrodillaba ante la hostia, ignorando la comida que aquel hereje le ponía para verificar si efectivamente nuestro Señor estaba en la Eucaristía, así que si esa mula se arrodillaba, entonces el hereje se iba a convertir. Y así que el día que fueron convenidos, resulta que el santo muestra la hostia a la mula y le dice, en virtud y en nombre del Creador, que yo, a pesar de ser indigno, tengo verdaderamente entre las manos, te digo, oh animal, y te ordeno, acércate enseguida y con humildad y ofrécele la debida veneración. En el instante y antes de que el santo haya terminado de pronunciar estas palabras, la mula baja la cabeza hasta los jarretes y se arrodilla ante el sacramento donde se encuentra el cuerpo de Cristo. Al ver esto, aquella persona cree que verdaderamente en esa sagrada hostia se encuentra la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Fue un milagro donde todo el pueblo se congregó para verlo. Y bueno, evidentemente nuestro Señor lo permitió porque en esos 3 días San Antonio estuvo también en oración. Era con la finalidad de que ese hombre no se perdiera, que se pudiera convertir y que se pudiera salvar. Esta parte es muy importante porque es el celo de aquellos sacerdotes que buscan la salvación de todas las almas y la conversión de los pecadores. Así que San Antonio dice que recorría una y otra vez las principales ciudades y poblados del norte de Italia y del sur de Francia, alentando a los hermanos de distintos monasterios y de los conventos a la conversión, a la predicación, a la humildad, a la entrega desinteresada a nuestro Señor Jesucristo. Y en Padua también, es cierto, dice el biógrafo, que atrajo mayores simpatías y fervores religiosos de sus habitantes. Ahí es donde predicó una cuaresma con sermones diarias, haciendo esta innovación de esa predicación, los 40 días. Recordemos también que en la cuaresma esos días eran verdaderamente de guardar y escuchar a un santo de la altura de San Antonio. Por eso había tantas conversiones, tantas cosas maravillosas que fueron en ese tiempo donde San Antonio se encontraba. Dice que tuvo un desarrollo grandioso y sorprendente de todas esas conversiones que se llevaron a cabo. El apostolado de San Antonio también fue muy profundo en todas las partes sociales, pues se suscitaban reconciliaciones permanentes, se restableció la paz en muchas familias y en muchos lugares, fueron liberados deudores y muchos prisioneros.
Además, fueron llevados a cabo muchas restituciones y muchos de los escándalos que se habían dado fueron reparados por intercesión de San Antonio. De hecho, también se comenta que los sacerdotes de Padua ya no eran suficientes para el número de toda la gente que se estaba congregando. Y muchos sacerdotes o muchas vocaciones de aquel tiempo decían que habían visto que San Antonio les llamaba a través o más bien Dios les llamaba a través de San Antonio para que fueran a servirle. Y entonces hubo muchas vocaciones. Así que se daban muchas cosas importantes. También se habla de un famoso milagro de un pie amputado, cuando San Antonio en una de sus predicaciones, un joven lo escuchó, dice que el joven cargado de enojo y de ira contra la madre, se le fue encima, la golpeó y la pateó. Entonces al escuchar a Antonio que eso era un pecado muy grave y que incluso era para que le cortaran el pie. Recuerdan que decía, más vale entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos perderte en el infierno. Entonces este joven lo tomó literal las palabras, fue y se cortó la pierna. Cuando le fueron a avisar a San Antonio fue corriendo a ver al joven, lo encontró desangrándose, imagínate cortarse, amputarse él solo la pierna, la mamá y todo lo de alrededor llorando, entonces San Antonio le acomoda la pierna en la parte donde está nuestro tronquito, el tronquito para poder juntarla, y se pone en oración, pidiendo a nuestro Señor ese milagro de restaurarle la pierna para la conversión de los pecadores, para la salvación de las almas. Y el santo, que era un hijo predilecto de Dios, se lo concede y el joven queda perfectamente con la pierna sanada y curada. Eran milagros verdaderamente sorprendentes. Por eso, en su vida de santidad, al tener tantos milagros, por eso fue canonizado al año siguiente de su muerte. Así que después viene, él muere después de tantos milagros, que el programa no da para tantos, pero fíjate qué hermoso. Dice que el 13 de junio justamente del 1231, estando en Campo San Pierio, sufrió un colapso y viendo que la hora de su muerte estaba cerca, pidió ser llevado a su amada Padua. En camino a la ciudad, debieron detenerse en el santuario de Cela, que es un hospicio de las hermanas Clarisas. Recordemos también que las Clarisas fueron fundadas por San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, mujeres muy santas que buscan también esa santidad a través de esta espiritualidad franciscana. Así que ellas le dan ese hospedaje y dice que tras un corto descanso y hecha la confesión y recibida la absolución, San Antonio empieza a cantar la gloria de Dios. Y apenas terminó, levantó los ojos al cielo y con estática mirada se quedó mirando al frente un muy buen rato y el fraile que lo sostenía le preguntó qué era lo que veía. Y él respondió, veo a mi Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino por San Antonio. Por ese gran amor que el santo profesaba a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, justamente por eso dice que multitudes de los diferentes poblados y de los alrededores, cuando supieron de la muerte de este gran santo, se llegó una gran multitud para verlo, para tocarlo, para pedir milagros. Y en ese tiempo también hizo muchos milagros nuestro Señor a través de San Antonio. Le estaba diciendo todo el amor que le había profesado por su fidelidad, por su amor, por su entrega, por su educación. Y poco tiempo después de su muerte hubo una masiva reunión en Padua para enviar dos cartas, una al Papa y la otra al clero que lo llevó al magistrado de la ciudad para pedir la apertura del proceso de canonización de Francisco, de San Antonio.
Y dentro de esto escogieron estos 53 milagros de los tantos que se presentaron para que fueran confirmados por las personas dignas de fe y testigos de los hechos. Estos milagros fueron leídos ante el Papa Gregorio IX y los cardenales reunidos en asamblea, y fue unánime aceptarla para la canonización del siervo de Dios. Y a raíz de ese momento también se han dado y se siguen dando milagros muy importantes a través de la intercesión de San Antonio. Así que puedes pedirle a San Antonio algún favor. Ahora te recuerdo algo que es importante. Cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo un favor a través de un santo, en este caso de San Antonio, nuestro Señor ve la recta intención del corazón con el cual se lo pedimos. Probablemente estamos pidiendo por la sanación de un enfermo que se encuentra muy grave, muy delicado. Y pueden pasar dos cosas. Una, que nuestro Señor manifieste la gloria, su gloria, a través de estas sanaciones y curaciones muchas veces inexplicables para la ciencia, cuando ellos así lo declaran, y quedan totalmente sanos para la conversión de esa persona y todos los que se encuentran alrededor. Algunas otras veces el Señor no lo concede y no lo hace porque de acuerdo a la lectura de otros santos nos dice también que no le conviene para el alma de esa persona sanar, porque si sana se puede perder a través de una vida disoluta que puede llevar. En cambio, cuando estamos enfermos, como que generalmente nos recogemos y estamos más en oración. El Señor sabe. Así que pídele a San Antonio aquel favor que tú quieras, y en fe todos nos unimos en oración por las intenciones de las personas que nos ven, que nos escuchan, pidiendo también sobre todo la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Ahora te voy a presentar aquí un poquito acerca de lo que es, cómo está la basílica, esa hermosa basílica donde se encuentran los restos de San Antonio. Aquí tenemos una imagen que es la vista de frente de donde es la Basílica de San Antonio. En Padua es una hermosa basílica que tiene una puerta en la parte central, así que entrando nos encontramos con una bóveda al fondo que se ve en la siguiente imagen. Y en esta imagen está el altar principal, ¿no? Donde generalmente se celebran misas y donde tuve la gran bendición de poder escuchar la misa. Y al fondo se ve un Cristo suspendido. Y en ese Cristo, en la parte inferior, nos encontramos con San Francisco de Asís y San Antonio y por supuesto la Santísima Virgen María con el niño en brazos. Esta es una basílica muy hermosa, llena de detalles que no te cansas de ver y que volteas hacia un lado y te encuentras con imágenes, con retablos, con pinturas, con esculturas maravillosas. Así que viendo de frente, este es el altar mayor. Ahora de un costado del lado izquierdo, viendo de frente, nos encontramos con la tumba de San Antonio. Aquí en esta siguiente imagen podemos ver esos dos pilares al centro y al fondo se ve justamente la tumba donde se encuentra San Antonio, que está totalmente sellada y que podemos ver por la parte de atrás. Así que de ahí podemos girar un poco hacia la izquierda para poder ingresar hacia la parte trasera y poder estar tocando la tumba de San Antonio y poder pedirle pues que por su intercesión nos conceda nuestro Señor ese milagro, ese favor que le estamos pidiendo. Aquí nos encontramos en esta imagen que nos indica cómo ir hacia la tumba de San Antonio y posteriormente la encontramos de frente por ese pasillo y encontramos una gran cantidad de objetos colocados al lado de la tumba, donde la gente le va a pedir y también le va a agradecer por el milagro concedido. Así que para poder llegar ahí, hay algunas otras
relieves importantes, muy hermosos, como los que les presento ahí, para poder acercarnos hacia la tumba y poder tocarla, poder estar cerca del cuerpo incorrupto de San Antonio. Una vez que damos la vuelta hacia esta parte, por la parte trasera donde se encuentra la tumba, hacemos otro recorrido hacia el fondo donde se encuentra la reliquia en un relicario muy hermoso y en una capilla preciosa donde se encuentra expuesta la lengua incorrupta de San Antonio, por tener aquel maravilloso designio de la predicación, donde él le dijo, sí, Señor, sí quiero, y donde se dejaba tocar por el Espíritu Santo y atraía a tanta gente a escucharlo, y sobre todo que al escucharlo había esa conversión. Ahora, en esta siguiente imagen, podemos ver del lado derecho, esa es la capilla completa donde se encuentra el relicario y la lengua incorrupta de San Antonio. Aquí al fondo la vemos y después en la siguiente imagen que traté de hacer un acercamiento con la cámara, ahí nos encontramos rodeado de ángeles y por supuesto de la Santísima Virgen María en la parte superior donde se encuentra este hermosísimo relicario. Ahí se encuentra la lengua incorrupta de este santo tan grande, tan maravilloso que la Iglesia Católica la veneramos, ¿no? Y que nuestro Señor Jesucristo en su infinito amor nos pone estos modelos de santidad para que veamos que con la fuerza de Dios, con su ayuda, pero con nuestro sí, con nuestra libre albedrío que el Señor nos ha dado, podemos nosotros también poder empezar este camino de santidad si es que todavía no lo hemos empezado, que además te voy a decir que es de todos los días. Si ayer sacamos 10 en nuestro examen de conciencia en la noche cuando nos vamos a acostar y hicimos muchas cosas hermosas, espero que el día de hoy también lo podamos tener. Muchas veces nos damos cuenta que fallamos, así que nos volvemos a caer, pero la intención es de que podamos continuar adelante, no quedarnos caídos. Así que estas son las imágenes de lo que es el interior de la hermosa Basílica de San Antonio, allá en Padua, Italia, y que les comparto con mucho afecto, con mucho cariño, con la finalidad de que todos nos unamos en oración en este día en particular, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo por intercesión de San Antonio, nuestra conversión, nuestra perseverancia en decirle sí a nuestro Señor Jesucristo, pidiendo por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y bueno, vamos a terminar el programa con esta oración dedicada a San Antonio. Recuerden que hoy es la fiesta de San Antonio. Si no has ido a misa, tienes seguramente oportunidad de que cerca de tu casa, ojalá que así sea, hay misas a las 6 de la tarde o a las 7, así que todavía puedes ir. Si no puedes asistir a misa por estar cuidando a un enfermo, porque estás enfermo o por alguna otra situación, también la podrías ver en línea, que no es lo mismo, pero nos lo autoriza la Santa Iglesia Católica. Así que vamos a terminar el programa con esta oración y dice, bendito San Antonio, el más amable de todos los santos. Tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor de poseer poderes milagrosos. Con tus palabras, ayudaste a aquellos con problemas o ansiedades, y los milagros ocurrieron por tu intercesión. Te imploro que obtengas para mí, y ahí, hermano, pide de corazón lo que quieras pedirle al Señor por intercesión de San Antonio. Y continúa la oración. Gentil y querido santo, con tu corazón siempre lleno de compasión humana, susurra mi petición al dulce niño Jesús, a quien le gustaba estar entre tus brazos, y recibe por siempre la gratitud de mi corazón. Se rezan 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías.
Ahora, hermano, te recuerdo que estas oraciones son verdaderamente cuando uno los hace con un corazón contrito, con un corazón lleno de confianza puesto en nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que por la intercesión de San Antonio se pueda llevar a cabo ese milagro que tanto pides. El Señor ve los corazones, así que no son aquellos santos que se veneran como de buena suerte. San Antonio fue un santo verdaderamente entregado a nuestro Señor Jesucristo y por eso Él lo premió con tantos milagros en vida. Así que pídele a San Antonio y si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde y nos despedimos con una oración a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Amén.